Shalom familia, que sean bendecidos, paz y gracia a cada uno de ustedes. Soy su hermano Pinjas de Chile, estudiante del grupo de los del Camino de metodología del Moré Rico Cortés. Y en esta ocasión estoy acá para poder compartirles un poquito de la porción de la Parashá Bamidbar que se encuentra en Números, en el contexto de orden y caos. Ahora, para poder darle contexto a esta temática, veamos un poquito cómo se veía este concepto de orden y caos en la antigüedad de acuerdo a sus creencias y a sus rituales. En el libro Mesopotamia, The Invention of the City, la autora Gwendolyn Lake dice que la lucha entre el orden y el caos era vista como una dualidad fundamental, hablando del antiguo Medio Oriente, y un ciclo eterno. Muchas narrativas mitológicas relatan la constante batalla entre estas fuerzas con el objetivo de mantener el equilibrio en el mundo. Los rituales y ceremonias religiosas a menudo se realizaban para asegurar que el orden prevaleciera sobre el caos. Como hemos aprendido basado en nuestra línea de estudios de los del Camino, basado en los diferentes contextos que puedan existir para poder entender mejor las escrituras, vemos que las personas en la antigüedad tenían diferentes tipos de creencias. Tenían creencias que habían ciertas deidades que procuraban el bien de la persona y o de la comunidad, y habían personas que creían también que existían deidades que procuraban el desorden, el caos, y había una contraposición en cuanto a estos dos tipos de deidades. Y como estas personas no tenían un conocimiento amplio con respecto a su deidad, porque no habían leyes que pudieran mostrar el carácter de una forma escrita quizá, estas personas solo les quedaba ofrecer rituales, ofrecer ceremonias, sacrificios, para ver si de alguna forma eran aceptos delante de esta deidad. Y damos gracias entonces porque bendito nuestro Padre que nos dejó su Torá para poder conocer su carácter, poder conocer sus obras, sus pensamientos, y así poder acercarnos de una manera entendible, de una manera inteligente, de una manera protocolar delante de Él, y así poder mantener un orden tanto espiritual como social. El contexto de los primeros capítulos de este libro literalmente es orden. Vemos cómo Adonai quiere morar entre su pueblo y para eso quiere poner y establecer un orden, entendiendo que Él no mora donde hay desorden. Y es por eso que Él ordena un conteo, ordena que se ordenen por clanes, por banderas, que en cada punto cardinal habían tribus al norte, al sur, al este, al oeste. Delimitaba también el espacio que iba a haber entre cada tribu y entre la tribu y el tabernáculo, o sea, nada fue al azar. Una mente maestra ordenando cada espacio, cada punto para que su gobierno sea establecido en orden. Adonai Sebaot ordenando los escuadrones de su ejército, además de ordenarle a los levitas que se encarguen exclusivamente de las cosas sagradas del tabernáculo y de su traslado. Números 1:3 dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. La palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es tzavá, que ha sido traducida literalmente como ejército. Ahora, esto no implica que necesariamente tenían que salir a hacer una guerra, sino que estaban organizados como un ejército. Esta es la misma palabra que se usa para las estrellas cuando son llamadas el ejército del cielo en Génesis 2:1. Ahora también los levitas también son llamados tzavá, pero ellos no salieron a hacer guerra. Esto nos enseña que la palabra tzavá tiene que ver más con orden y disciplina más que con ejército con guerra, que aunque sí era un reclutamiento militar, pero tenía que ver más con un orden y una disciplina militar que tenía que estar dentro del pueblo de Dios. Ahora quisiera enfocarme un poquito en lo que es el capítulo 3, en la función de los levitas y cómo se puede hacer un paralelismo con nosotros. Y por eso quiero que veamos lo que dice Pedro en relación a este tema, a quienes somos y a nuestra función. Primera de Pedro 2:9 en la traducción lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho.
hemos aprendido que podemos tener nosotros como pueblo la función de un levita, no así el oficio, porque el oficio fue dado directamente a la tribu de Leví como el sacerdocio a la casa de Aarón. Esto es un jucat, es un decreto inamovible, irrompible, un decreto de nuestro rey que no se puede derogar, por lo cual podemos sí cumplir la función de un levita. Ahora, ¿cuál es esa función? ¿Cómo haríamos el paralelismo con nosotros como pueblo? Esta función principalmente es hacer una distinción entre lo profano y lo sagrado, entre lo limpio y entre lo impuro. Es conocer el regulamiento de nuestro rey, las reglas, su Torá, su instrucción, para así poder transmitirla a las personas que no la conocen. Entonces es muy difícil estar en un escenario, o más que difícil, es peligroso estar en un escenario, en una plataforma, tratando de hablar acerca de Dios sin estudiar quién es Dios. No estudiamos los mandamientos, no conocemos las leyes de pureza, no conocemos los protocolos del reino. Queremos cambiar el sacerdocio y aplicar el sacerdocio de Melquisedec para cada persona, cuando fue eso solamente designado para la función de Yeshua, nuestro Mesías. Y al querer enseñar la palabra de nuestro rey, el llevar una sana doctrina, la sana doctrina que dice la Escritura, va a ser muy difícil que podamos transmitirlo si no estudiamos el carácter de nuestro rey, si no estudiamos sus mandamientos, si no estudiamos su legalidad para poder establecer su reino acá. El orden de una comunidad, su paz, su bienestar, su coinonía, se genera en base a reglas, en base a mandamientos, en base al amor que podamos tener entre él y yo. Sin embargo, al no haber un orden, al no haber reglas por las cuales dirigirse, esto genera un caos en cada comunidad, en cada asamblea, en cada iglesia, donde empiezan a aflorar las murmuraciones, las envidias, las divisiones que tanto daño hacen al cuerpo del Mesías. Y la única forma de que haya un orden establecido y que no se generen estas malas consecuencias es establecer su palabra. Es la función que fueron dadas a los levitas en el capítulo 3 de este libro de Números o Bamidbar, para así poder establecer el gobierno de nuestro rey entre nosotros. Un gobierno que solo promueve el orden y el bienestar entre nosotros. El orden es tan importante y fundamental que incluso quedó plasmado en nuestras liturgias, en nuestras oraciones, quedaron establecidas por la Gran Asamblea, el Sanedrín. Por ejemplo, cuando hacemos nuestras oraciones, lo hacemos siempre mirando hacia Israel, hacia el Monte Santo. Cuando nos ponemos el talit, también hacemos una oración. Cuando nos hacemos la oración de la Amidá, ponemos nuestros pies juntos. Todo eso lleva un orden perfecto, un orden establecido, un orden de protocolo, de reino. Por ejemplo, cuando hacemos la oración, entramos en su presencia, lo hacemos con un protocolo de reino. Que damos 3 pasos hacia atrás, 3 pasos hacia adelante. Todo tiene un perfecto orden para acercarse a nuestro rey. Tal como dice 1 Corintios 14:40, donde el apóstol dice: hágase todo decentemente y en orden. Que aunque el contexto habla del movimiento de los dones espirituales en medio de una asamblea, el apóstol es enfático en decir: hágase todo decentemente y en orden. El comentarista John Sailhamer, en su obra The Pentateuch as Narrative, sugiere que la asignación de la tarea de los levitas promueve un orden, y este orden es que los levitas son separados específicamente para el servicio del tabernáculo y que cada clan levítico recibe tareas precisas relacionadas con el cuidado y el transporte del tabernáculo y sus utensilios. Esta especialización asegura que el culto y las prácticas religiosas se lleven a cabo de manera ordenada. Por otra parte, el comentarista sugiere que el caos evitado es que sin esta asignación clara de responsabilidades podría haber confusión y desorganización en el cumplimiento de las funciones sagradas, conduciendo al caos ritual y religioso. ¿Cuál es la conclusión que podemos ver en estos puntos que hemos tocado? 1. Que Adonai ordena a su pueblo para habitar entre ellos. 2. Que Adonai le da la autoridad a los levitas y la exclusividad para poder ocuparse de sus objetos sagrados. 3. Que designó exclusivamente a los levitas para que se ocuparan en el servicio con el sacerdote Aarón. 4. Que asignó tareas variadas solamente a los levitas. Y como dice 1 Corintios 14:33, nuestro Adonai es un Elohim de orden, no es un Elohim de desorden, sino de paz. ¿Quieres tener paz en tu vida?
aprende los mandamientos, busca aprender los mandamientos, busca aprender la instrucción de nuestro Rey para que tu vida se conduzca en una vida de orden, en una vida de paz, en una vida de bendición. Y así no vas a tener el caos en tu vida, no vas a tener el caos en tu familia, en tu trabajo, porque nuestro Elohim, nuestro Rey, a través de su instrucción, va a establecer su orden perfecto y su gobierno en cada uno de nosotros. Que el Eterno te bendiga, que te guarde, que sea con tu familia, que siempre ilumine tu caminar, que te dé siempre esa chispa en tu corazón de poder conocerlo un poquito más cada día a través de su instrucción. Y no olvides suscribirte a Tesoros del Templo, en donde podrás encontrar una alta gama de información, de estudios académicos en contexto para poder conocer un poquito más a nuestro Rey. También puedes ver por Teshuvah TV, el canal de YouTube, y en Facebook también, toda esta línea de estudios totalmente gratuitas, y también por el canal de Roca Eterna HC. Que el Eterno te bendiga y nos vemos la siguiente semana con un nuevo estudio de la Parashá en estas mini cápsulas que son de tanta bendición para nosotros. Shalom.